Hola a todos y a todas. Vamos a dedicar esta nueva píldora de conocimiento a hablar de los principios y los beneficios del trabajo en red. Aunque en el temario que os he pasado y en los apuntes tenéis mucho más detallado todo lo que yo voy a comentar, pues simplemente quería recordároslo y fijar algunas de las ideas esenciales. Bueno, cuando se habla de los principios del trabajo en red, pues se suele hablar de estos 8 que tenéis en la transparencia, aunque se habla y la literatura recoge muchos más, ¿eh? Pero bueno, por sintetizar algunos que vosotros y vosotras creo que debéis tener en cuenta y que creo que son interesantes. Primero, el carácter horizontal de la red. Bueno, ya hemos hablado en redes sociales, que esto es una de las características de cualquier red social. Sería un poco incongruente que el trabajo en red no lo fuera así. ¿Eso qué significa? Pues significa que los que participan en red trabajan de una manera horizontal. No hay jerarquías, aunque sí que hay distribución de responsabilidades. Que no haya jerarquías no significa que no haya un líder o que haya alguien que coordine y que tenga una cierta preeminencia sobre el resto a la hora de plantear pues la forma de trabajo, el planteamiento de trabajo, pero el trabajo en red de entrada pues implica una coordinación horizontal y una distribución pues más o menos democrática del trabajo y de las responsabilidades dentro del grupo de las personas y de las instituciones que trabajan en red. Otro principio es el del trabajo en equipo. El trabajo en equipo pues implica, como os podéis imaginar, pues distintas exigencias pues en cuanto a responsabilidades, a tareas a llevar a cabo, a la coordinación dentro del trabajo en equipo, a la comunicación, etcétera. Bueno, pues esto también es aplicable al trabajo en red. Habitualmente en el trabajo en red pues puede haber un equipo, puede haber muchos equipos trabajando en red y es importante que esta coordinación y esta colaboración en el equipo, pues en los equipos esté de una manera bien organizada, estructurada y con un funcionamiento bien definido, procedimientos también bien definidos. En el trabajo en red se suele decir también que los distintos equipos, instituciones y participantes pues mantienen su autonomía. Esto es verdad, ¿no? El trabajo en red permite y facilita esto, que todos los que participan en ese trabajo tengan su propio espacio autónomo de decisión. Pero también es muy importante que haya una relación y muchas cosas en común, que se compartan muchos aspectos que de otra manera no harían posible el trabajo en red. Esto tiene que ver también con una cierta conciencia de pertenencia a ese grupo, a ese trabajo en red, donde la participación y el compromiso pues deben de ser muy decididos y muy definidos, bien definidos. Cómo participa cada uno, cuál es su contribución al trabajo en red, hasta dónde llegan los límites de cada uno, qué debe hacer una persona que está vinculada a lo que hace otra o una institución vinculada a lo que hace otra. Y esto solamente es posible cuando hay un fuerte compromiso y una fuerte responsabilidad en las distintas acciones y en las distintas tareas que cada uno asume. Es importante, claro, que en el trabajo en red haya objetivos y acciones comunes, de lo contrario pues sería imposible un trabajo en red sin un horizonte común de todos los participantes y sin acciones comunes que también vehiculen esos objetivos, pues sería casi imposible, es fácil de entender. Es muy importante, dado que hay muchos actores, que la comunicación esté bien definida, cómo se plantean los flujos de comunicación, en qué momento, qué procesos, cómo están documentados. Debe de estar bien articulada para que el trabajo en red sea efectivo y sea eficaz. Es muy importante también dar con las fórmulas organizativas que hagan posible esta coordinación, esa cooperación y las distintas formas de comunicación. Por eso se entiende que en el trabajo en red es casi inherente la flexibilidad organizativa. Y luego es muy importante, se entiende que el trabajo en red debe estar siempre sometido constantemente a un proceso de evaluación del cual se desprende después un proceso de aprendizaje, es decir, una evaluación casi formativa. Como veis, todos estos principios son principios todos de mucha enjundia, son principios muy relevantes y que, bueno, pues el papel lo aguanta todo y la transparencia también, pero luego llevarlo a la práctica no siempre es fácil, es muy difícil. De hecho, el trabajo en red pues no resulta siempre fácil y no siempre resulta muy satisfactorio porque algunos de estos principios pues no son fáciles de llevar a la práctica y no son fáciles de concretar. Implican muchos procesos, cambios de mentalidad, cambios de trabajo, de formas de trabajo, de procedimientos, pérdidas de responsabilidades individuales para asumir responsabilidades colectivas, etcétera, que bueno, pues en sistemas de trabajo como los que hemos tenido tradicionalmente y como muchas de nuestras organizaciones están planteadas y definidas para esos procesos de trabajo, pues
el trabajo en red no siempre resulta pues, muy fácil y muy adecuado. Sin embargo, es muy extendido en toda la literatura sobre trabajo en red y en toda la bibliografía que podéis consultar, pues veréis cómo pues, se dedican páginas y páginas a ensalzar los beneficios que supone el trabajo en red. Yo ahí os he señalado algunos y posiblemente pues me dejo algunos quizás que son más importantes. Por ejemplo, no aparece ahí pues la satisfacción que se puede conseguir en el trabajo en red, el aprendizaje más creativo, el desarrollo de proyectos de una forma también pues más motivadora, bueno, muchas cosas que ahí no he recogido, pero bueno, pues por simplificar y señalar algunos, pues he planteado que se consiguen esfuerzos más sinérgicos, de conjunción de esfuerzos de distintos actores. Se puede democratizar las prioridades al dar palabra y participación a distintos agentes y actores sociales, pues se democratiza, ¿no? Cuáles van a ser los objetivos a conseguir. Se aumenta la participación, eso de entrada pues es bueno. Nosotros en trabajo social siempre entendemos que la participación tiene una justificación ética, pero también una justificación técnica. El trabajo en red permite adaptarse mejor a las circunstancias cambiantes de los entornos en los que vivimos y que hace que, pues, a medida que cambian los problemas y las necesidades, tengan que cambiar necesariamente las soluciones. Y como los problemas son muy complejos, las soluciones deben ser muy complejas y es necesario adaptarse a ellas. El trabajo en red implica y posibilita una mayor y mejor coordinación entre todos los agentes que están llamados a participar en los mismos procesos. Y una cosa muy interesante también en nuestros entornos con recursos cada vez más escasos y muy limitados, pues evita duplicidades que en otros momentos pues no eran poco frecuentes, ¿no? De entidades que están trabajando pues, por separado y que hacían cosas muy parecidas. Bueno, pues trabajar en red permite evitar esas duplicidades y optimizar mucho mejor los recursos. Bueno, como os decía, estos son algunos de esos beneficios del trabajo en red. Hay muchos más y podríamos hablar de algunos más, pero bueno, con esto yo creo que nos hacemos una idea de por qué es interesante el trabajo en red y especialmente en el ámbito de la intervención social.